Bienvenidos, es un gusto saludarlos en esta noche de jueves aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora los invitamos a partir de este momento a que participen activamente en la discusión, el análisis que tendremos hoy a través de todas nuestras plataformas digitales. Es un tema que tiene que ver con nosotros, con la labor que desempeñamos los medios de comunicación. Me voy a remitir entonces a mostrarles lo que trae hoy el periódico El Tiempo en su edición de hoy, cuya portada es la arrasadora, arrolladora elección de Gregorio El Hach como el exsecretario del Senado como procuradora, y el abrazo con el presidente del Congreso. Pero el tema de hoy no tiene que ver con eso, ese fue el tema de ayer, sino con esta página, toda una página del periódico del Tiempo que trae hoy un mensaje, un llamado, una alerta de la Asociación Colombiana de Medios de Información, que asegura en el título, ya vamos a ahondar en las implicaciones de un mensaje tan importante como este, pero dice en la primera línea: el ejercicio del periodismo y la labor de los medios de información ha venido siendo objeto de reiteradas y cada vez más agresivas declaraciones y acciones que apuntan a coartar la libertad de prensa. Este llamado de la Asociación Colombiana de Medios de Comunicación y de Información es nuestro tema de hoy aquí en Sala de Prensa, y por eso saludo a esta hora a Werner Sitzman. Él es el director ejecutivo precisamente de la AMI, de esta importante y fundamental asociación. Doctor Werner, un gusto tenerlo aquí en Sala de Prensa. Director, bienvenido. Buenas noches, María Camila, muchas gracias. Bueno, cuéntenos o cuéntele a los usuarios que lo están viendo hasta ahora qué contiene esta página, este mensaje, y en qué se basa esta alerta que están haciendo desde la AMI. Pues esta publicación, que no fue solamente del periódico El Tiempo, sino fue de los En varios medios. 33 medios colombianos muy reconocidos que están agrupados bajo la asociación. Lo que entraña en el fondo, María Camila, y leíste la primera parte, que es, digamos, la descripción de una situación que es real y que todos conocemos, de deterioro en los índices de libertad de prensa en el país, y preocupaciones válidas que nos asisten en relación con un ambiente que se ha venido generando alrededor de la posibilidad de hacerles debates de control político a los medios y pensar en regulaciones para limitar a los medios, todo lo cual conlleva censura. Pero más allá de esa contextualización, es una invitación, lo que publicamos hoy, a los ciudadanos, a los colombianos, a los que tenemos el derecho a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, el derecho a la información, para que entendamos que esos son unos derechos que debemos proteger, porque si hay censura, los damnificados no son los medios, somos los ciudadanos. Y además de sugerirles que no caigamos en la trampa de conestar persecuciones, estigmatizaciones, instigaciones al odio, nos ocupemos además de una reflexión que nos corresponde como ciudadanos y como usuarios de medios y como consumidores de información, en el sentido de que esa práctica no corresponda a incitaciones desde el punto de vista de los apasionamientos o de los odios a este o aquel, sino que tenga una motivación de búsqueda de información, de interés intelectual, para enriquecer el criterio, para tomar decisiones, porque al final de lo que se trata es de que estemos habilitados para construir sociedad, para construir país, para construir democracia y construir paz. De manera que lo más importante del mensaje es eso, que en un contexto complejo como el que estamos viviendo en esta materia, entendamos que a quienes más nos corresponde defender estos derechos es a nosotros los ciudadanos. A los colombianos es el llamado precisamente. Director, ayúdenos a entender el panorama actual, cómo ha cambiado, pues le entiendo, ha empeorado en estos últimos tiempos. ¿Cómo era entonces ese derecho a la libertad de prensa en años pasados, que siempre ha estado bajo diferentes amenazas, pero por qué considera que este es un momento crítico? Pues ya lleva muchos años afectado y amenazado. Esto no es una cosa de una coyuntura del gobierno actual solamente, esto viene desde antes, porque una de las cosas que hay que reconocerle al periodismo es que cuando está amenazado y está afectado es porque tal vez hay algo que está haciendo bien, ¿no? Muchas veces se ha definido el periodismo como el que publica cosas que alguien no quiere que se publiquen. Y esa es una dinámica que es mundial en este momento, a fuerza de la misma polarización social y política que existe.
Yo no recuerdo una época particularmente calmada en relación con el ejercicio de la libertad de prensa. Piense usted cuántos periodistas han caído incluso asesinados, que por cierto en el último año y medio llevamos 4 en Colombia, pero piensen los Guillermo Cano y tantos héroes de la patria que por ser fieles a sus convicciones y sus principios, pues hasta ofrendaron la vida. Y hay muchos casos en la historia del periodismo colombiano, pero hay picos y este Ay, tiene la particularidad de la amenaza del control político y de la regulación. Y hay unos lenguajes que preocupan y que no son convenientes ni para la democracia ni para la ciudadanía. esos lenguajes, ¿qué plataformas tienen? Es decir, si vamos a llamar a la gente a defender la libertad de prensa y a no hacer parte de esa ola de mensajes de odio, pongámoslo en la práctica, director. Esto es a través de redes sociales, a través de qué plataformas se están difundiendo estos mensajes y ataques negativos contra la libertad de prensa. Sí, las redes sociales son por definición el epicentro de todo esto, ¿no? Las redes sociales son como una nueva plaza pública, donde hay arengas y donde la gente grita y donde no hay control, ni hay arbitraje, ni hay ninguna cosa, y simplemente cada quien va diciendo lo que quiere y de paso pues va agrediendo y va mintiendo y va haciendo lo que le provoca. Por eso la invitación es a buscar fuentes que a uno le gusten, contenidos que a uno le parezcan de calidad, y si no le parecen de calidad o no le gustan, pues no los mira, no los lee, pero no dejarse llevar a esa incitación al odio por unos o por otros, y sobre todo porque es que en esta emocionalidad colectiva que se genera en particular desde las redes, preocupa mucho que todos estos lenguajes sobre las revoluciones populares y sobre las calles, etcétera, realmente vayan a incitar a unas manifestaciones de violencia. Esas sí serían las peores que nos podrían pasar como país. Sí, director Sisman, yo lo quiero llevar a terrenos espinosos y no le voy a mencionar el político ni el gubernamental actualmente, sino lo que tiene que ver con los mismos medios de comunicación. Colombia es un país polarizado, usted bien lo dice, pero estamos viendo casos en los que los mismos medios hacen parte de las discusiones políticas. Desde la AMI, ¿cómo ven eso? Sí, eso es cierto, pues desde la AMI somos respetuosos de la pluralidad y somos respetuosos de las líneas editoriales, y lo más importante en materia de líneas editoriales precisamente es que cada proyecto periodístico o como comunicacional, porque unos son periodísticos y otros son proyectos comunicacionales e incluso políticos, le describan a la audiencia de qué es de lo que se trata su proyecto. Lo que no está bien es parecer una cosa y ser otra. En el caso de los medios de información, la información debe ser lo más transparente posible y lo menos ideologizada, editorializada, porque de lo que se trata es de poner a la gente en contexto de unos Pero hechos. director, ahí lo interrumpo porque ese es el hecho que le quiero tocar. Eso no está pasando en todos los medios de comunicación y es lo que la gente critica. Y esa crítica muchas veces termina en este llamado, pero entonces, ¿cuál es el llamado a los medios de comunicación? Porque a pesar del respeto de las líneas editoriales, es muy diferente lo que pasa, y le pongo los ejemplos claros, con nuestro periódico aliado El Espectador cuando hace sus editoriales, con el periódico El Tiempo, cuando vemos medios ya inmersos incluso en la campaña política. Sí, así como dices que no todos hacen eso, tampoco todos lo hacen mal, ¿no? La generalización Exacto. es parte de lo que se ha instalado en el discurso estigmatizante, es de esas cosas que invitamos a evitar. Hay cosas que de pronto rechinan más, hay cosas que gustan menos, o hay cosas que gustan, pero gustan precisamente porque crispan los ánimos y generan esas emocionalidades. Como dicen, para gustos hay colores. Lo importante es afiliarse a lo que a uno más le convence, distanciarse de lo que no, pero lo importante es no dejarse caer en la trampa del odio y de la polarización. No me quieres llevar a terrenos espinosos y no me quiero dejar llevar a terrenos espinosos, pero yo soy de la opinión de que una estrategia política que es muy efectiva y funciona en todas partes del mundo, y no importa si es la derecha o la izquierda, es la de la provocación. Claro. Y desde la política muchas veces la estrategia es sembrar unas agendas que generan una provocación y unas reacciones, y hay periodismos que caen en esa trampa, caen en la Exactamente. trampa de responder, caen en la trampa de volverse en los propagadores y los difusores del tema para la bronca
Que eso es, por ejemplo, lo que no hemos querido hacer nosotros con el comunicado, y por eso no es que esté evitando los terrenos espinosos, sino es que no vale la pena meterse en el campo de los terrenos espinosos, sino hablar de principios, de hablar de deber ser y de valores. Entonces, sí se ha cometido el error desde el periodismo de a veces caer, a veces con más frecuencia de lo que uno quisiera, en la estrategia de la provocación, porque es que lo que sí es universal es que en todas estas coyunturas complejas el periodismo debe responder con periodismo, no con política. Para la política está la política, y para ser político pues se pueden liderar campañas presidenciales o se pueden tener cargos, pero desde el periodismo lo que se debe hacer es buen periodismo, y el único juez del periodismo debe ser la audiencia, y la audiencia debe ser una audiencia no medio borrachita o medio eufórica, ¿no? Como unas barras bravas del fútbol en un estadio o en una plaza Es pública, que sino en parecemos el eso. momento, Usted se mete a redes y en ve el que nombres. reposadamente se pueda analizar la información y consumirla con ese criterio. En esa misma línea, es que mire que esto nos lleva incluso a un autoanálisis, a lo que hacemos nosotros desde los medios de comunicación, porque la generalización sí es hostil y es injusta, pero ¿cómo se puede mejorar desde los medios para que no se termine en ese tipo de incitaciones al odio, sin excusar al que acepta ese llamado y cae en esa trampa o esa trampa o esa mala práctica de criticar, de propagar el odio? Esta modalidad que vemos, doctor Sitzman, de emitir información para ganar likes, ¿tiene algún punto de incidencia en esta alerta que ustedes están generando? Sí, sin lugar a dudas, y eso hay que analizarlo con cambio, con calma. Cuando se habla de medios y de las realidades de los medios, incluyendo la de la sostenibilidad del negocio, la conversación, además de interesante y apasionante, es compleja. Y aquí ha habido unos procesos de aprendizaje, ha habido unos procesos de experimentación, ha habido unos procesos de tener que adaptarse a jugar con unas reglas de las plataformas tecnológicas y de la masividad de los tráficos, que a su turno son los que generan el exponencial para la comercialización, etcétera. Y haya habido un proceso de aprendizaje, pero si me preguntas, en el mundo de hoy, y Colombia no es la excepción, eso se está revisando, y eso se está revisando porque cada vez las conclusiones son, primero, que hay que profundizar las relaciones con las audiencias, personalizarlas, que sean cada vez lo más Exacto. directas posibles, pero además que sean unas relaciones cualitativas y no cuantitativas. La audiencia buena no es la que hizo clic en una cosa o se demoró medio segundo o menos. La audiencia buena es la audiencia que permanece, la audiencia que navega, la audiencia que atiende, la audiencia que regresa. Y la tendencia hoy en día, en términos del negocio y en términos de la data, además, es esa. Y ese es un muy buen avance y una muy buena noticia. Pero sin duda, el tema del desafío del negocio incide, por supuesto, en el tipo y en la forma de periodismo que se hace. Para ir al salón de clase, ¿no? Cuando te dicen a ti, lo que hay que mirar es qué es lo que más se está consumiendo. Bueno, no hay que ser premio Nobel para saber que lo que más se consume son cosas light, cosas de entretenimiento y, por supuesto, cosas, Exacto. ¿no? Con titulares Polémicas. provocativos y llamativos y polémicos. Y no se diga cuando se está explotando además esa crispación de los ánimos y esa polarización precisamente para salir titulares. Así como a Exactamente. veces, incluso en el mismo entretenimiento, hay unos titulares, por ejemplo, María Camila se va de Caracol, ¿no? Entonces, wow, ¿qué pasó? Y entonces entra la gente desesperada a mirar, y resulta que es que María Camila se va a disfrutar unas lindas vacaciones con su Exacto. familia en el Caribe, etcétera, etcétera. Cuando la gente entra se desilusiona, y eso después de que has tenido que quitar no sé cuántos avisitos que salen y que te complican el consumo del contenido. Todo esto ha tomado tiempo, y todo esto son curvas de aprendizaje y de prueba y error, y yo confío, y es lo que veo realmente en el ambiente de los medios, incluso a nivel internacional, pero insisto, también en Colombia, un retorno a entender que el compromiso tiene que ser con la calidad, tiene que ser con la audiencia, tiene que ser con la verdad, tiene que ser con la transparencia. Pero insisto, esos otros periodismos o modelos o proyectos comunicacionales que de pronto tienen unas pasiones y tienen una militancia política, una ideología, etcétera, no están mal. Eso hace parte de la pluralidad y de la libertad de expresión. Lo importante es que le adviertan a la ciudadanía que son eso, Exacto. para que la gente no Con se confunda. claridad. Porque cuando tú te sientas a ver un informativo donde los hechos te los narran desde una óptica
que tiene unos sesgos, que tiene unos acentos, pero no te han advertido que es así, pues te puedes llevar una decepción o te pueden engañar. Cuando te han advertido de qué se trata el proyecto y lo abordas así voluntariamente, pues es válido porque hace parte de la pluralidad y ojalá hubiera cada vez muchos más proyectos periodísticos y fuentes de información. Ojalá cada vez más plurales. Es muy interesante también cómo la reflexión aplica para ambas partes. Gracias, director Sisman, por estas reflexiones. Cuéntenos un poco de la asociación, de usted. ¿Usted es comunicador de profesión? ¿Cómo nace, No, cómo llega usted a la AMI? Yo soy abogado de profesión, estudié Derecho porque quería ser periodista. Los primeros años. Eso me parece bien, y no lo repito, pero me parece muy bien. Los primeros años de mi carrera los invertí en el mundo corporativo, en el mundo de los negocios, y de hecho mi incursión en una empresa de medios fue en el tiempo, desde el área de negocios, donde tuve la oportunidad de trabajar 11 años en toda esa etapa privilegiada de lo que fue la transformación de un periódico a un grupo de medios multimedia, convergente, multiplataforma, con múltiples canales de distribución, hasta que lo vendimos precisamente al Grupo Planeta y a su actual propietario, la organización Sarmiento. Y después estuve algunos años cerca, pero no activo dentro de la industria, pero a raíz de toda esta trayectoria me invitaron en el año 2017 a liderar precisamente el proceso de evolución de la antigua Asociación de los Periódicos, que eran diarios, de la cual hice parte dentro del tiempo, a una nueva asociación o una asociación evolucionada, ya no de periódicos, porque los periódicos finalmente son un canal de distribución. Además, hoy en día no hay un periódico en el mundo que sea un periódico, son empresas periodísticas 724 Claro. en lo digital, que además tienen una edición impresa, y evolucionamos a un medio donde hay, y los ha habido porque han entrado y salido algunos, pero medios en todas las plataformas, radio, televisión, revistas y por supuesto los digitales, con un acento en evolucionar un poco de esta concepción tradicional de los gremios, que son unas entidades a las que se les pregunta, pero ¿y usted qué hace por mí? Para migrar a un tipo de organización gremial donde la pregunta no es qué hace la organización por mí, sino qué hacemos ¿Qué juntos hacemos? en una organización. Y sobre todo en una industria como la nuestra, con tantas disrupciones y con tantas crisis, en particular en su momento, en su modelo de sostenimiento, que nos plantean un reto que además del de las audiencias, los lenguajes, las distintas generaciones, todas estas coyunturas políticas de las que estamos hablando, pues es el del sostenimiento, el de la parte económica, que no ha sido nada distinto al desplazamiento de la pauta publicitaria a unas plataformas tecnológicas que tienen una oferta de valor muy eficaz y mucho más económica. Y ahí es donde también hay que hacer un llamado al sector privado, a los anunciantes, para que entiendan que invertir en los medios no es solamente para racionalizar eficazmente desde el punto de vista monetario unos presupuestos de publicidad, sino para apoyar algo que es fundamental para construir país, para construir economía, para construir sociedad, para construir democracia, como son los medios y como es el periodismo. De manera que a eso nos dedicamos hoy en día en la asociación, a afrontar todos esos retos y por supuesto pues el de estar muy alertas frente a todas estas amenazas que son parte de la cotidianidad, pero no obstante ser parte de la cotidianidad, que no se nos vuelvan tan cotidianas que seamos indiferentes. Y por eso fue que decidimos pronunciarnos en la forma en la que lo hicimos. Que no sean paisaje. Para terminar, porque se nos acabó el tiempo, director Sisman, quiero preguntarle sobre el panorama futuro. Estamos viendo en Estados Unidos una carrera a la presidencia en la que los medios toman partida o tienen su corriente definida. Uno lo ve nada más en The Washington Post y The New York Times, cuál la corriente que prefieren los dos. Intentando siempre la objetividad, pero es clara, o con Fox News y CNN también. Y aquí en Colombia empieza a marcarse también una tendencia en ese sentido y estamos no más lejos, sino más cerca de la carrera presidencial del 26. Con ese panorama y con esos ejemplos en el mundo, ¿usted cree que este tipo de advertencias tan importantes sí van a ser acogidas? ¿Tiene confianza en eso? ¿O esto es más bien un llamado para lo que usted venía mencionando, para que entre medios veamos qué podemos hacer? Porque lo que se viene no es fácil en materia de lo que usted dice aquí, intimidación, acoso y estigmatización
porque el panorama político es cada vez más álgido. Y esto es una prueba de resistencia y precisamente la orientación de este planteamiento es el de convocar a hacernos conscientes de esa realidad y ponernos en un modo de disposición para entenderlo, entender las implicaciones que tiene y ver cómo entre todos nos podemos unir para manejarlo de la mejor forma. En términos de ejemplos, yo creo que tenemos que seguir los buenos ejemplos, no los malos ejemplos. Y yo creo que lo peor que podríamos hacer de cara a escenarios electorales, donde además tenemos es la amenaza de toda la desinformación que viene vía los bots, todas estas estrategias digitales de platas, donde desde el otro extremo del mundo se termina influyendo la información sobre la política en un país. Está pasando en Estados Unidos, imagínate lo que puede pasar en Colombia. Pero yo creo que lo fundamental en este momento de no caer en esa trampa es que sí caigamos en el compromiso con la audiencia, con la ciudadanía, con la gente, en el sentido de que el periodismo está comprometido es con la verdad, con la transparencia, con los hechos, con ilustrar a las personas, como lo decimos en el comunicado, para que puedan hacer ejercicios de curiosidad informativa, intelectual, que los lleven a tener un criterio sano para tomar decisiones. Y todo lo que hagamos en materia de pedagogía, en materia de repetir, ¿no? De repetir hasta que cale el mensaje, que el compromiso del periodismo es con eso, yo creo que vamos a estar en una senda acertada. Y yo sí confío, no tengo opción, solamente puedo confiar en que ojalá lo logremos, porque en eso consiste precisamente esta tarea de resistencia. Sí, que sí caigamos en ese compromiso y pues desde acá, desde Noticias Caracol, le manifestamos nuestro compromiso con la AMI y como gremio para que, como usted decía, director Sisman, miremos qué podamos hacer para evitar esas situaciones. Y cierro con una frase con la que ustedes cierran esta carta, que es para que sus ideas se sustenten con la verdad y la independencia perdure. Por eso es relevante en una democracia la libertad de prensa y le agradecemos por ayudarnos a reflexionar e ir a fondo con esta situación que vive el país, tanto a nivel político, que va directamente relacionado con lo que es el papel fundamental de la prensa. Gracias, director. Muchas gracias a ustedes, María Camila, y a Noticias Caracol. Y con estas reflexiones, con el compromiso, el llamado al compromiso que hace la Asociación Colombiana de Medios de Información, AMI, terminamos Sala de Prensa en esta noche de jueves y ya nos vemos la próxima semana con una nueva emisión. Quédense conectados, ya llega Signo Pesos. Feliz noche para todos.